Un día más nos encontramos en el camino y este mes vamos a reflexionar sobre la esperanza y la fragilidad. Así que en este camino que estábamos haciendo para el Jubileo 2025, hoy nos encontramos con... Pues mi nombre es Antonia, Antonia González, soy religiosa oblata y actualmente estoy en una comunidad de hermanas mayores y enfermas en Donosti, en San Sebastián. Y yo soy Mercè Mariné, soy laica oblata de Barcelona, vinculada como voluntaria en el Lloc de la Dona, justamente en un proyecto que se llama Tertulia, que las hermanas oblatas vienen desarrollando de muchísimos años atrás y en el que yo me incorporé hace unos 10 años o quizás algo más. Y se trata de acompañar a las señoras más mayores, quiere decir que son de 70 años para arriba, en el proceso vital que tienen en esos momentos, ¿no? También como grupo de referencia y de apoyo y de socialización y de intercambio de experiencias y de amistad y de tantas cosas. Me dedico a las personas mayores también en ámbito residencial y también colaboro con las hermanas mayores de la Congregación de las Hermanas Oblatas, en lo que puedo, a nivel de espiritualidad y vejez y también a nivel de ayudar en el equipo provincial que da soporte a las 5 casas de hermanas mayores y al cuidado de las hermanas más mayores, de las oblatas. Bueno, pues un placer, Antonia y Mercè. Y comenzamos, si os parece, por la primera pregunta. ¿Y qué es para vosotras la esperanza? Pues, a ver, para mí la esperanza es el motor que me pone en marcha cada día. A ver, la fuerza de ese motor la encuentro en la oración y en la contemplación de la palabra. Hace unos días oí a un sacerdote que decía que la esperanza es la hermana pequeña de las otras virtudes, de la fe y de la caridad. Esto, la verdad, me hizo reflexionar y caer en la cuenta de que la esperanza no me la puedo guardar, no me la puedo quedar para mí, ¿no? Sino que estoy llamada a llevar esperanza allí donde más fragilidad hay, bien por la enfermedad, bien porque el ánimo a veces pues está más bajito, eh, y que como consagrada pues merece la pena vivir con esperanza y dar esperanza a quienes nos rodean. También es verdad que esto lleva consigo un reto, que es mantener viva, creo yo, vamos, mantener viva esa porción de lo divino que todos tenemos dentro y que cada una la tiene que de alguna forma desarrollar para vivir esperanzadas. Para mí la esperanza es esperar, aun cuando sea un contrasentido. ¿Y esperar el qué? Pues esperar que lo que esté viviendo tenga algún sentido. En este sentido, valga la redundancia, recordaba que Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, del método de la logoterapia, basa justamente su método para ayudar a los demás, como terapeuta, justamente en la búsqueda de ese sentido, el sentido de la vida de cada una de las personas. Y también hay un escritor y activista social que se llama Václav Havel, que afirma que la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino de que tiene sentido independientemente de su resultado final. Y esta frase, la verdad es que es una frase que en momentos duros de mi vida me marcó, tanto es así que la tenía escrita en una pizarrita en la cocina y la leía cada día. Y esa frase me acompañó y verdaderamente me hizo mucho bien porque me abría horizontes en lugar de generarme estrecheces. Después también veo que la esperanza se vive en la lucha del día a día. ¿Con qué actitud? Pues con actitud de resistencia y, como decíamos antes, incluso resistencia contra toda esperanza, ¿no? Porque de pronto se atisba una luz en el camino que quizás es diminuta, pero milagro es existente, ¿no? Y finalmente recordaba que la palabra esperanza proviene del latín sperare,
y está relacionada con el verbo esperar. Hace poco reflexionaba cuántas cosas esperamos cada nuevo día y que además se nos dan y damos por hechas, sin tampoco valorarlas demasiado. Por ejemplo, esperamos tener agua para beber, comida para comer, un techo donde cobijarnos, un lecho para descansar, una ropa para vestir, alguien a quien le importamos y que nos cogerá el teléfono cuando le llamemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también reflexionaba cómo la naturaleza, toda ella, espera sin cesar, pues la noche espera el día y el árbol el fruto, y el animal el momento del apareamiento que perpetuará su especie, y el gusano la elaboración de su capullo, en donde vivirá una transformación total de ser gusano, o el pájaro su nido, donde cobijará su esperanza en las generaciones futuras, o las montañas los plegamientos que las generaron y que nos deleitan los sentidos. Y no solo la naturaleza espera, sino que también el artista sabe esperar, porque gesta su obra y su inspiración justamente en el silencio, en la reflexión, en los innumerables bocetos que le van acercando cada vez más, pasito a pasito, hasta llegar a la que será su obra, al momento de que ésta por fin pueda salir a la luz. Así, para mí la vida se nos descubre en toda su belleza, esplendor y posibilidades si sabemos esperar pacientemente, pase lo que pase, sin desesperar. Era San Juan de la Cruz que también supo plasmar tan sencilla y bellamente y decía, a menudo pasa que cuando el alma se considera perdida, es cuando crece y progresa más. Quería también recordar aterrizando más en la vida de toda persona que experimenta fragilidad, como también recordaba hace poco en relación con las personas mayores con las que yo me relaciono día a día, que, que es en la esperanza de la espera de las pequeñas cosas de cada día que la persona mayor, necesitada de tanto, puede atisbar también esperanza. También ella, como nadie, tiene que aprender a esperar y lo espera prácticamente todo porque necesita de una mano amiga que le dé alcance donde ella misma ya no llegaría. Así que observo en mi día a día, en mi trabajo, de forma constante, cómo los ancianos muy mayores, con una gran dependencia, pasan el día esperando, esperando. Y si todos los que profesional o de forma voluntaria sabemos conferir sentido existencial a nuestra presencia y actuación en sus vidas, seremos generadores de esperanza a su lado. Pues la fragilidad comporta dependencia y falta de autonomía, y esto por sí solo puede hundir en la desesperanza a la persona. Es necesario albirar un nuevo horizonte, ir más allá de la fragilidad y de la limitación, adentrándonos en el terreno espiritual que no tiene fronteras y que no defrauda, como precisamente nos dice el Papa Francisco en la bula del Jubileo. Ese terreno, el espiritual, es justamente el de la esperanza, y esta se puede concretar también desde las pequeñas cosas de cada día. No hacen falta grandes cosas. En lo cotidiano, entre los pucheros, decía Santa Teresa, anda Dios. Ya hemos, ¿no? Ya has avanzado, Mercé, si es posible en esos momentos de debilidad, de fragilidad, ¿no? En las personas bueno, que se va apagando la vida, ¿no? O esta vida, em, si es posible encontrar esperanza, ¿no? En esta etapa vital y en estos momentos de fragilidad. No sé cómo, Antonia, ves esta cuestión. Pues yo pienso que sí, que es posible, ¿no? Porque, a ver, la esperanza cristiana no se basa en nuestras fuerzas, ¿no? Sino que se basa en más en la confianza, bueno, más es que se basa en la confianza en Dios, que es el único que no defrauda. Y yo personalmente lo veo en las hermanas mayores, que esta confianza la tienen fuerte, muy fuerte, ¿no? Ellas nos descubren el valor de la esperanza y
viven, no sé, yo cuando veo que viven con coherencia de vida, que tienen la certeza de que Dios las ama, de que dirige su vida, que ha valido la pena una vida entregada durante muchos años a la mujer y que todavía esa vida hoy sigue teniendo sentido, pues la verdad a mí esto me deja admirada y a veces sin palabras, porque no, sin palabras, ¿no? También esto me interroga y también me lleva a un poco a vivir mi consagración pues con más coherencia, ¿no? El saber que el que las llamó es fiel y permanece hasta el final, esto las mantiene realmente vivas y las mantiene esperanzadas. A ver, últimamente yo estoy observando que se habla mucho de la vida, de la fragilidad en la vida consagrada, una fragilidad tanto y real, tanto a nivel personal como institucional. Pero también creo que esta fragilidad puede ser una oportunidad. Pienso que, a ver, esta fragilidad nos pone de alguna forma en la fila de los pobres, ¿no? Que están esperando la buena noticia de Dios y que saben que Dios no defrauda, ¿no? Entonces, desde aquí a la vida consagrada, creo que es una llamada la que se nos está haciendo para ver que el futuro de la vida consagrada no está tanto en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Y este futuro lo tenemos que vivir con esperanza y esperanzadas, vivir esperanzadas, creo. Pues para mí, un poco, como decía Salva, que ya he introducido un poquito este tema en la pregunta, respondiendo la última parte de la primera pregunta, pero es que me salía el justa y precisamente, la esperanza tiene mucho, digamos que cuando más dificultad hay en nuestras vidas, más urgente que nunca se nos hace hallar la esperanza en ellas, ¿no? Porque ahí se me ocurría la idea de que nos jugamos la vida a todos los niveles, ¿eh? A todos los niveles. Y más en concreto, a medida que nuestro cuerpo va en detrimento, como ocurre en el proceso natural de la vejez o de una enfermedad importante, es cuando la persona experimenta una necesidad imperante de sobreponerse a esa falta de salud, a esa falta de autonomía, al sufrimiento que está experimentando. Y la forma en que descubre que lo puede hacer es eminentemente espiritual, no es material. Es decir, que cuando justamente lo material va sucumbiendo en nosotros, más que nunca, la fuerza interior del espíritu de la persona clama por sacar a flote a esa persona y salvarla del hoyo en el que quizás podría caer. Es un contraste de contrarios fuertísimo, ¿no? Está como las dos puntas en tensión, ¿no? Y en la vejez sorprende más que nunca porque podría parecer que la persona lo tiene todo perdido cuando más enferma y anciana está, pero no. Dios nos da más que nunca una fuerza interior para sobreponernos a esa situación limitante y de sufrimiento, saliendo a nuestro encuentro de esta forma. Así, cuando más flaquean las fuerzas, más posibilidad tenemos de sobreponernos a ella, a ello, a esa situación, ¿no? No diría gran cosa más. Querría acabar con tres citas de tres grandes hombres, pues todos ellos vivieron la experiencia de estar en prisión injustamente, cosa que podría haber minado su esperanza, pero en ningún caso fue así. El primero es San Pablo, que, que proclama, ¿no? Que afirma, ¿no? Porque cuando soy débil es cuando soy realmente fuerte. El segundo es Nelson Mandela, que también conoceréis perfectamente su proclamación, ¿no? Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y el tercero es Gandhi, con una reflexión un poquito más larga, muy bonita, que dice, seguiré creyendo aunque la gente pierda la esperanza, seguiré dando amor aunque otros sucumben, aunque otros siembren odio, y seguiré construyendo aunque otros destruyan. Sí, creo que no. Habéis compartido, ¿no? Esa parte, ¿no? Esas certezas e intuiciones
en esta pregunta, ¿no? Esta parte de la fe, de la confianza, ¿no? De esto Ujú, siempre es un apoyo, ¿no? Ayuda, ¿no? Cuando crees firmemente o cuando sientes que, ¿no? que te acompaña el Señor, en nuestro caso, ¿no? Le ponemos ese nombre, pero desde las diferentes espiritualidades, ¿no? Cuando te sientes que esa fuerza te acompaña, esto te hace vivir diferente, ¿no? Y mirar diferente tu propia fragilidad. ujú. Desde luego que sí. Sí, sí, muy interesante. Y no sé si esto ya es como mucha, mucha petición, pero bueno, sí que un poco desde vuestra experiencia como más personal, ¿no? Cercana, habéis podido, bueno, pues experimentar esta esperanza, ¿no? En momentos de fragilidad, o observarla o ser consciente, ¿no? Ver, yo no puedo transmitir, a ver, no se me ocurre, la verdad, transmitir una experiencia concreta, ¿no? Porque entiendo que la vida es un peregrinar, ¿no? Como dice el lema del jubileo, Mm, pero un peregrinar en esperanza. Eh, Peregrinar llevando esperanza pues a la hermana mayor, a la enferma, a las mujeres de los proyectos que conocemos, yo como oblata, claro, te estoy hablando desde mi ser de oblata, ¿no? Eh, a las mujeres de los proyectos que conocemos y otras que no conocemos, ¿no? Pero en este llevar esperanza, siempre llevando semillas de evangelio, siendo portadoras de esas semillas de evangelio, ancladas en Jesús Redentor, que es en definitiva el que da sentido a nuestra vida de consagrada oblata, ¿no? A mi vida en concreto de consagrada oblata. Y como dije anteriormente, es el fundamento de mi esperanza. Bueno, sí que voy a comentar una anécdota que tengo, y es que cuando profesé hace ya muchos años, grabé en mi anillo dos palabras y que ponían mi roca. Y esta roca es lo que ha cimentado mi vida. Deseo que en ella esté cimentada mi vida, porque entiendo que solo el amor es el que totaliza y es la razón de vivir y desvivirme por los demás, ¿no? A lo largo de estos años, intentando, claro, como no, pues llevando esperanza, que la mujer la necesita y mucho. qué bonito, gracias. Bueno, a mí se me ocurría dos aportaciones, una personal de mi vida y otra de mi vida vivida al lado de una de las señoras de tertulia que acompañé en un proceso de final de vida. Y bueno, así rápido, quizás me gustaría acabar con ella. Así rápido de mi experiencia, deciros, compartiros que cuando yo me he visto más frágil y más apurada a lo largo de mi vida, pues bueno, para mí ha sido un atisbo de esperanza el pensar que a mí me había tocado esto y que a otras cosas y que a otras cosas todavía peores, ¿no? Y a mí eso me igualaba a los demás en humildad y en sufrimiento, ¿no? Decir, bueno, soy una más, ¿no? Esto forma parte de la vida y esto a mí me ayudaba, esto a mí me ayudaba. Aunque no te solucionaba el problema, pero de alguna manera me daba un enfoque que me iba bien, que me iba bien. Y después también, y esto lo vivo ya como un don, porque entiendo que pueda ocurrir esto en algún momento de la vida, siempre y cuando no quedemos instaladas en ello, no le veo ningún problema, la verdad. Pero a mí yo lo he vivido como un don porque cuando me han ocurrido cosas difíciles, no me ha salido responsabilizar o culpabilizar a Dios por ellas. Entonces, no he caído en ese círculo, ¿no? Y eso también ha sido un atisbo de esperanza para mí, porque no he tenido he tenido otras, pero justamente esa no. Entonces, esto yo lo vivo también como un ancla de esperanza en mi vida, ¿no? Que me ha dicho, bueno, por ahí no, ¿no? Y eso lo he vivido bien como un don, porque entiendo que es posible vivir eso. Lo que entiendo es que lo ideal sería poder superarlo, no quedarnos ahí toda la vida, ¿no?
Y en cuanto a la experiencia al lado de esta señora del grupo de tertulia que yo pude acompañar, supongo que hará como 1 año y medio, no creo que haga 2 años. Yo lo viví como una experiencia que ella me transmitió a mí de mucha fortaleza y esperanza, justamente en una fragilidad extrema que es el final de vida, ¿no? Eh, Porque ella era una mujer que tenía, bueno, todas las señoras de tertulia que acompaño diría que son personas muy fuertes, y con una característica, y es que la mayoría de ellas, la gran mayoría, han pasado toda su vida sacándose las castañas del fuego ellas, solas, y han tirado adelante ellas solas, sin demasiadas ayudas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se hacen mayores, muy mayores, y claro, esta señora en concreto, pues quería permanecer en su casa a toda costa y no quería por nada del mundo abandonar su hogar, que estaba repleto de objetos que formaban parte de toda la historia de su vida, ¿no? Su casa era su vida, ¿no? Entonces no quería por nada del mundo abandonarla. Pero claro, ¿qué pasó? Se empezó a ser mayor, la cuidadora que tenía algunas horitas a la semana de servicios sociales se hizo absolutamente insuficiente, no le daban tampoco más y ella empezó a sufrir caídas en casa y con subsiguientes ingresos hospitalarios, que pasó al tercer ingreso hospitalario o al cuarto, le dijeron, señora, usted ya no puede vivir sola, usted tiene que ir a una residencia. Entonces se vio con una bolsa en la mano o 2 bolsas que le llevamos después en una residencia sin nada, sin su casa, sin su vida, sin sus recuerdos, ¿no? En contra también de lo que ella siempre había planificado, y yo pensé, va a caer en una crisis y no va a reponerse. Pues sí, se repuso, se adaptó y se empezó a dejar cuidar, cosa que no le gustaba nada, porque ella decía que ella se ocupaba de sí misma, que eso de que me cuiden, a la trabajadora familiar que tenía la dejaba porque la conocía de hacía 1000 años y la dejaba que la ayudara un poco, pero bueno, lo justo. No le gustaba esto de hacerse enferma, necesitada, frágil, nada, todo esto nada. Y claro, cambió el chip y se adaptó a la residencia, y eso a mí para mí eso fue un ejemplo de esperanza y de fortaleza en medio de una fragilidad extrema. Pero eso no acabó ahí, porque claro, ella vivió 1 año y pico en la residencia. ¿Y qué pasó? Pues que en la residencia la vejez la empezó a vencer y llegó un momento en que le llegó pues, la experiencia de final de vida y tuvo que ser ingresada de nuevo en el hospital. Y yo la verdad es que lo que recuerdo de aquella vivencia es que la tarde antes de morir, que yo la fui a visitar, yo no percibí que se estaba muriendo porque tuvimos una conversación y no parecía que ella se estuviera muriendo, y a nivel médico no me dieron mucha información, y durante aquella conversación yo pensé simplemente, bueno, una tarde más a su lado, ¿no? Pero resulta que durante la conversación, que después yo procesaría porque ella moría al día siguiente a la 1 del mediodía, pues yo luego me di cuenta de esa esperanza que la sostenía por dentro, que hizo que en ningún momento, ¿no? Cuando yo le pregunté si necesitaba algo, en ningún momento se hizo ni la víctima de, mira, es que estoy fatal, es que me estoy muriendo, es que estoy, no sé, estoy mal. En ningún momento una sola queja. Le pregunté si podíamos hacer algo por ella y me dijo, mira, no, no necesito nada. Lo único que quizás podrías hacer es decir en el grupo de tertulia que yo estoy aquí, pero me puntualizó, pero no digas a nadie que venga a verme. Simplemente infórmales que yo estoy aquí por si alguien quiere venir, pero no les pidas que vengan. O sea, no pidió absolutamente nada. Yo lo hice así, y la verdad es que la vida realmente, ¿no? Sorprendente, porque una de las señoras de tertulia que decidió contra todo viento y marea ir a verla, porque le costó horrores llegar al hospital donde estaba, porque también ella estaba mal de salud, pero ella dijo, yo quiero ir a verla. Se llegó al hospital sobre las 12 del mediodía al día siguiente, y ella moría en compañía de esta compañera a la 1. Y además era una compañera que yo creo que le debió recordar especialmente un momento feliz de su vida, porque ya al final esta señora que moría se casó en su vida y creemos que fue feliz, y su marido era francés. Y la señora que vino a acompañarla en el último momento de su vida era francesa. Con lo cual ella allí ya, seguramente medio dormida, medio inconsciente, debía oír a su amiga francesa
hablándole al oído, ¿no? Y con ese acento francés se despidió de la vida, ¿no? Yo ahí veo una capacidad de fortaleza y de esperanza, porque además, y con esto acabo, la frase que me dejó la tarde anterior del legado espiritual, diríamos, fue: no vale la pena enfadarse con nadie en esta vida, me dijo. Claro, yo en aquel momento la recibí como una frase que luego se convertiría, sabiendo que al día siguiente murió, ¿no? Como os decía, yo fui procesando el último encuentro con ella y para mí esa frase fue el legado espiritual que ella nos dejó, ¿no? No vale la pena enfadarse con nadie. Bueno, me quedo siempre como un poco sin palabras, ¿no? Cuando os escucho, porque me da para pensar muchas cosas, ¿no? Y para seguir caminando muchas cosas. Pues nada, simplemente agradeceros. Vamos peregrinas cada vez unas poquitas más, ¿no? En este año jubilar, compartiendo este camino y no sé, muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo, pero bueno, pues muchísimas gracias por formar parte de esta propuesta y de este camino hacia el jubileo. Muchas gracias a ti y tanto gusto. Gracias, Gracias. Alba. Gracias, Gracias. Antonio. Un abrazo Bueno. grande.